Se cumplen ya prácticamente 2 meses desde que se iniciaban las protestas en la calle, en la octava isla, y la vida sigue igual, desgraciadamente, pero no con el sentido del humor con el que lo cantaba Julio Iglesias, sino justamente todo lo contrario. La situación en Venezuela es sumamente precaria. Y esto es un suma y sigue. Hoy en Mirando al Norte miramos de nuevo a Venezuela, miramos de nuevo a la octava isla, y en este plató hoy hablamos con un hombre que sabe mucho, sobre todo llevamos escuchando esa cantinela de la Constitución, el cambio de la Constitución, significa la carta, el poder en el que se mueve el Estado. Es como un engranaje perfecto en el que prácticamente se habla derechos, deberes, cómo se distribuye el poder, qué atribuciones tiene cada estamento del Estado, cómo cambiar una figura del Estado, los referéndums y todas estas cosas que parece un lío, pero se supone que queda todo estructurado pues en cualquier constitución de cualquier país moderno y democrático. Pero en Venezuela esto de la Constitución siempre se ha visto, por lo menos en los últimos tiempos, como yo adapto la Constitución como a mí me interesa. Y de esto vamos a hablar hoy, precisamente con la Constitución vigente que viene del año 1999. Digamos que Chávez pues quería tener la política como un guante, que cada vez se fuera adaptando mejor para manejarla mucho mejor. Los secretos de esa Constitución nos la cuenta un hombre que además formó parte de la misma. Y hoy se encuentra con nosotros y nos dirá por qué se le ocurrió formar parte de esta Constitución. Don Alberto Franceschi, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, amigo. Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Fue usted uno de aquellos hombres que crearon aquella Constitución prácticamente hoy vigente en Venezuela? Sí, fui de los muy pocos, éramos apenas 4 de 131 que pudieron ser electos mediante un fraude masivo que montó Chávez para hacerse con un control casi unánime de esa constituyente. Y 4 salimos electos, 3 de los cuales, el doctor Olavarría, fallecido ya, el doctor Claudio Fermín y yo, que no firmamos esa constitución. De manera que yo propongo quemarla desde ese día en que la aprobaron, en función de adecuar los tiempos de la burocracia de Estado en Venezuela a los nuevos tiempos de arribistas y toda clase de chanchulleros y guisadores. Una casta lumpen que llegó al poder de la mano de Chávez, eran aquellos viejos izquierdistas repitientes de la universidad, hijos de la autonomía universitaria, intelectualillos de cuarta o quinta categoría, que entonces se hicieron de la gran oportunidad de ser ellos, a su vez, hombres de Estado. Y Chávez los llevó de la mano y montó la casta política, la clase política más improvisada e ignorante en 2 siglos de historia venezolana. Y allí estamos todavía. Si miramos algunas constituciones en el mundo, hay algunas que tienen un corte que le dan más poderes al Congreso, otras son más presidencialistas. Esta es una presidencialista a ultranza. Había una Pero desde el comienzo, prácticamente. Desde el comienzo. Había una constitución que era la del 61, que aunque no fuese de una constituyente, sino del propio Congreso de Venezuela, electo el año 59, que adquirió poderes constituyentes ese Congreso y redactó la Constitución del 61, que tenía ciertos matices bastante importantes, separación de poderes. La Constitución del 99 de Chávez consagra la fusión prácticamente de todos los poderes detrás de la égida del presidente, que se abroga absolutamente todos los poderes esenciales, digamos, deja de subordinar la casta militar al poder civil, consagra la unilateralidad de las decisiones del presidente hacia esas Fuerzas Armadas, designa todos los poderes prácticamente a partir del control venal,
fraudulento de esos poderes, y tenemos entonces, bueno, el retrato hablado lo tiene usted hoy. Maduro es la quintesencia de esa constitución fraudulenta, de esa constitución de ampones, porque es de ampones. Permítame hacerle una aclaración, mucho menos inteligente en aquel momento que Chávez, ¿no? Nicolás Maduro. Era su muchacho de mandado, pero era su canciller. Chávez nunca soportó gente que tuviera dos dedos de frente a su lado, siempre eran sigüices de baja estofa. Este pobre muchacho, digamos, un zagaletón allí bastante ignorante, bueno, el que lo mandaba para allá y para acá. Y a la muerte de Chávez, cuando ya estimaba irreversible su probable muerte en la mesa de operación en La Habana, habla con los Castro y dice, bueno, que hay que pensar en la sucesión. Y Castro, entre el menú de opciones, le dice, este es el que te conviene. Maduro había sido militante comunista, profidelista, de obediencia perruna al Partido Comunista Cubano de toda la vida, y lo escogieron entonces entre Castro y Chávez se despidió ya para no verlo más, con la frase, quiero que voten por Maduro, porque veo tan claro como la luna clara llanera que deberá sucederme en el poder si algo me pasara. Y efectivamente dejó pues ese legado, algo así como, no es suficiente con toda la obra de destrucción que he hecho, necesito que este paniaguado termine mi obra de destruir este país. Sin embargo, Chávez intentó en su momento hacer un referéndum para un cambio constitucional que hubiera sido todavía mucho más férreo, sí, que el que hoy se tiene en Venezuela actualmente. Sin embargo, los fraudes que ha ido cometiendo electoralmente no le salió bien. Yo me imagino que sería escandalosa la pérdida de ese referéndum, ¿no? A pesar de que se haya vendido como una pérdida por escaso margen. Sí, la vendió como una victoria pírrica y le agregaba un adjetivo aún más descalificante, pero no fue así. Esa reforma comunista de Chávez perdió por lo menos por 2/3, pero él hizo admitir la tesis que había perdido por algo mínimo, una derrota pírrica, dijo. En realidad percibió que el país entero se le venía encima si no aceptaba, y en particular la Fuerza Armada, que subrepticia, subterráneamente le exigía que no podía vulnerar eso. Entre ellos el general Baduel, que después sería por eso execrado del poder, y una vez ya terminado su periodo como general en jefe del ejército, fue puesto preso con una acusación cualquiera de corruptelas, y lo tienen Chávez y los herederos de Chávez y los Castro presos hace 7 años por haber precisamente encabezado la opinión militar de que Chávez no podía adulterar esa derrota que le había propinado el pueblo venezolano. De manera que efectivamente sí quisieron ir mucho más a fondo en una temprana reforma hace ya 9 años, y efectivamente no le fue posible hacerlo, y es lo que ahora quisiera Maduro. O sea, no aprenden. Ahora entonces prefieren llevarse la Constitución por delante y quieren una constituyente nueva, por supuesto designada a dedo entre los comilitones y los sigüices del gobierno, con una elección un poco peculiar, donde para ser elector de eso necesita formar parte de alguno de estos frentes de trabajo partidista, clientelar del PSV, el partido de gobierno. Y entonces aspiran reunir a esa mascarada de constituyente en las próximas semanas, y entonces seguramente despacharse. ¿Cómo será de mala que la Constitución dócil y de obediencia perruna a la Constitución chavista, que es la que tenemos desde hace años, bueno, se niega a participar porque ya es el colmo, ¿no? Yo he hecho una crítica muy sustancial siempre a nuestro estilo particular de hacer oposición, no mío, sino de ellos, de la oposición, que siempre andan con el bendito librito de la Constitución de Chávez. Merecemos nuestra historia que hemos tenido de desgracia por esa bendita manía de la oposición de haber hecho de esa Constitución de truanes la Constitución de Venezuela. Mire, esta Constitución, y digamos que por eso a los organismos internacionales les cuesta tanto, porque la verdad que la tienen bien estructurada, pero a su conveniencia, es decir, como tú decías, es difícil pensar, bueno, el día que incumplan, pues los organismos internacionales podrán condenar ese régimen dictatorial como se define por sus actuaciones de cara al mundo, pero intentan cumplir casi al dedillo lo que indica la Constitución. Es decir,
conocedor del mundo, que los jueces son quienes dictan sentencias y que dependen del poder gubernamental, pero se defiende esa independencia a pesar de que no es así. ¿Qué hacer con esto? O sea, ¿cómo luchar desde las leyes contra las leyes establecidas que no están dando respuestas al pueblo en estos momentos? ¿Hay alguna salida para esta encrucijada en la que se encuentra Venezuela, en la que el gobierno no da soluciones al pueblo, pero la oposición tampoco puede, porque la ley tampoco se lo permite, o es el gobierno el que siempre... Es como la pescadilla que se muerde la cola? ¿Qué solución hay? Mira, la oposición vendió la tesis durante 10, 12, 13 años de que había que ganar y que era posible ganar las elecciones. Aceptaron todos los fraudes habidos y por haber, incluso la venta de candidatos presidenciales que aceptaban por chantajes. Es decir, usted afirma que la oposición siempre ganó. Sabía que se producían fraudes y no lo denunciaba, sino los aceptaba. Los aceptó, pero los aceptaba porque los portavoces nuestros eran venales. Yo no voy a atacar personalmente a los grandes personeros que fueron los responsables de que el chavismo llegara vivo hasta este año, pero es un hecho que hay un historial de traiciones de, mire, caramba, de episodios bastante vergonzosos. Pero tomemos nada más que el caso de la Asamblea Nacional que ganamos, porque digo ganamos porque todos nos pusimos de acuerdo, bueno, está bien que haya entonces una mayoría de la Asamblea Nacional. Esa asamblea, me cuentan fuentes militares cercanas que no podrían mentirme ni exagerar, que en realidad el chavismo sacó 16 diputados. 16 de 146. La oposición en realidad sacó 130. Se transaron en que eran 112 para darle al gobierno 46. Y los 112 en el primer y segundo día de instalación de esa Asamblea Nacional, el 5 de enero, se transaron a su vez con echar 4 indígenas del estado Amazonas para que no se tuviera los 2/3. ¿Cuál era la obsesión de no tener los 2/3 de la oposición? Bueno, que no pudieran eliminar el Consejo Nacional Electoral, eliminar el Tribunal Supremo, todos ellos, horas antes de terminar el mandato de Diosdado Cabello, la cabeza de la Asamblea, reformados para meter 20 o 30 allí, ¿cómo se llama? O sea, fue, por decirlo de alguna manera, un acuerdo de Estado. ¿Era? Un acuerdo de Estado. No, lo que querían era... ¿Un acuerdo entre partidos? ¿Un acuerdo...? No, lo que quería el chavismo era copar todas las instancias del Estado antes de que la Asamblea Nacional tuviese poder. Pero vamos a ver, ¿la oposición fue tan tonta que se dejó engañar? Es imbécil la oposición nuestra. No es tonta, es imbécil, es idiota. Es criminalmente idiota. Porque vamos, yo me imagino que habrán abogados, habrá gente, políticos que dirán, vamos a ver, necesitamos esto para hacer los cambios. ¿Cómo caen a ese juego absurdo? Hay que devolver la película. Yo no puedo hablar de política interna a España, pero allá hubo... Ya es bastante mala, pero creo que en Venezuela es peor, ¿eh? Sí, porque lograron no solo el estado de partidos, sino el estado de partidos que había antes del 99, convertirlo en estado de cuasi partido único, como es el partido chavista. ¿Cómo se mantiene esa flexibilidad del régimen? Bueno, canonjías, privilegios, coparticipación en el negocio de ser parte del Estado. Son partidos del Estado. Y entonces todos participan, unas alcaldías patías. En realidad, si se hiciera una exigencia fuerte desde los derechos de esa oposición, le tocaría en este momento dirigir todas las gobernaciones de Estado. Entonces el gobierno dice, no se vale porque puedo perderlas. Entonces no las hace. Y ahora cuando tienen un año pidiendo las elecciones, que ya están diferidas de un año, entonces el gobierno las propone para fin de año, pero porque tiene una insurrección en la calle. Esto no tiene una salida constitucional, no la tiene porque estás enfrente de tramposos, estás frente a delincuentes que han hecho lo que le ha dado la gana. ¿Qué salida es insurreccional? Es decir, la única salida, y esto es duro decirlo en un medio de comunicación. Para ti, para mí no. Sí, pero digamos que usted ha sido uno de los responsables de montar la actual Constitución venezolana, que usted la ha denunciado. Yo voté en contra y llamé a votar en contra. Bien, pero cuando digo yo, efectivamente, pero cuando digo yo, un hombre que se supone que tiene que defender las leyes y que las canalizaciones para las soluciones del Estado deben estar en la ley,
Y me está diciendo usted hoy aquí públicamente que la solución de Venezuela ya no está en las leyes ni en las instituciones. No está en las leyes porque todo ese marco legal es fraudulento de origen. Entonces, ¿dónde está la solución en Venezuela? Hay que alzarse contra el régimen, así de sencillo. Es decir, en la calle. En la calle, y hey, no lo opino yo, lo opinan 20, 30 mil jóvenes de vanguardia que se hacen matar en las calles. Porque esto ya tiene centenares de muertos, amigos. Y yo no puedo venderle la sangre a esos muchachos pactando con el gobierno en no sé qué diálogo, en no sé qué oferta ¿cómo se llama?, de chanchullo allí con las fuerzas gubernamentales. Esto está planteado en términos de insurrección civil natural, espontánea, necesaria, de cambio de época. Ya nosotros nos quitamos una dictadura encima, la de Pérez Jiménez. ¿No quiere usted definirla como guerra civil? No, porque no llega a ser una guerra civil, porque había que pensar en una fractura de mitad y mitad prácticamente. No, somos 9-1. La Guardia Nacional es un segmento que llevaron de 20.000 efectivos a 70.000, equipado con todos los instrumentos habidos y por haber de represión, de antimotines, etcétera, y es una guardia, digamos, pretoriana de un sistema delincuente de poder. Ahora, las otras Fuerzas Armadas, que son unos 80, 100.000 efectivos de ejército, de tierra, marina y aviación, sencillamente están neutralizados y expectantes. El gobierno no los mete a la calle, pero la guardia, que es los perros de presa del gobierno, asesinan, torturan, violan las muchachas, etcétera. Es una guardia nazi. Ahora, ¿eso hasta dónde llega? ¿Cuántos muertos va a costarnos? La oposición vuelve, mañana otra vez, y ahora le toca a los ciegos, pasado mañana a las mujeres no parturientas, el otro día otra manifestación. Ya no hayan a qué sector y que movilizar contra el gobierno, cuando es tan fácil decir, parémonos todos en una huelga general política hasta echar la dictadura. Y viven la otro crimen de esa oposición, andar pidiendo elecciones. Tú no puedes derrotar a un dictador con elecciones de su propio sistema. Primero la libertad colectiva, obtengámosla al precio que sea y luego haz las elecciones que quieras. Pero eso de pedir elecciones al gobierno que te ha negado todas las libertades es el colmo de la estupidez política. La solución está en las calles, nos está diciendo usted, pero hay una parte fundamental, y lo acaba de sacar, un bastión importante por la que se sustenta este gobierno a través de la represión. Somoza se soportaba igual, en estos momentos el ejército. Parece que el ejército... No, el ejército es un cómplice necesario y alcahuete. Sí, pero a eso me refiero. Ajá, okay. Todas las dictaduras del mundo, sí, de izquierdas y de derechas, han mantenido un aliado perfecto para mantener la estructura del Estado, que es el ejército. Cuando el ejército ve la situación, sean de derecha o de izquierda, las dictaduras son dictaduras a fin de cuentas. ¿Sí? Es la falta de libertad y democracia para los pueblos. Por lo tanto, la única forma de reprimirla es a través de la policía y del ejército. ¿Sí? Cuando el ejército y la policía se subleva, las cosas empiezan a cambiar. ¿Ya? ¿Cuándo podrá suceder esto en Venezuela? Pues esta noche. Puede ser un mes, puede ser 6 meses. Depende hasta dónde llegue la iniquidad de la alta cúpula, que no puede usted olvidar, son narcotraficantes, ampones de baja estofa, contrabandistas, todos millonarios en dólares, y son serviles de ese poder de partido único de gobierno, de mafia gobernante. Entonces, no puede usted creer que ese ejército vaya a sublevarse. Ese ejército tiene que escindirse. Y yo postulo desde hace años, ya perdí la cuenta de los años, de que debe escindirse la Fuerza Armada, y bastaría un sector minoritario que pase del lado de la insurrección civil, que es masiva. Mira, hay varios estados donde no hay gobierno hace meses, ¿eh? Táchira, Mérida, Trujillo, la propia Barinas, la tierra natal de Chávez, simbólicamente le quemaron la casa a la mamá de Chávez, y quemaron el CNE, y quemaron también varias instituciones del Estado, y asaltaron las policías, han saqueado las policías y han incendiado las sedes policiales en todos los Andes. O sea, el proceso de insurrección, yo no estoy hablando de una quimera que vendría en el futuro, no estoy hablando de realidades. Pero desde Caracas, el gran polo del poder político, donde se fraguan todos los guisos, donde se reparte el poder, donde la oposición dócil
trama y que unas elecciones inviables e imposibles, allí en ese poder hay ese espectáculo casi denigrante de verlos todos los diputados reunidos echando discursos y más discursos, y ustedes salen allá a tragar un poquito de gases lacrimógenos de las víctimas del día que se le ofrecen como si fueran sacrificios digamos, a la maldad gubernamental. Entonces, bueno, le tocaron a los estudiantes ayer, fueron, ¿no?, un muerto más, otro muerto más en tal sitio, etcétera, pero yo diría, lo que cuenta no es tanto los muertos, es la cantidad de desaparecidos que hay incluso, porque se está matando muchos jóvenes, se está torturando muchos jóvenes, por no hablar de la otra legión de muertos de la que nadie habla, que es los hipertensos, que mueren por falta de medicación, los diabéticos con comas diabéticos porque no hay medicamento, los cancerosos que le faltan las quimios y mueren como moscas, los idosos, etcétera. Es un tendal de muertos, además de los de Lampa, que son 35, 40 mil por año, que viene la estadística para este año. Venezuela vive un horror permanente de la gestión de esta Constitución del 99, y la oposición sigue allí creyendo que le toca una parte del pastel. Es un drama, mi amigo, lo que hemos padecido. Ahora, a mí que me registren. Yo desde el primer día de este gobierno, de estos bandidos, dije que era un gobierno que le ponía una bota en el pescuezo al país, que no deberíamos aceptar ese gobierno. Y he sido una voz en el desierto, me cerraron todos los medios de comunicación, hasta que por fin al inocente lo ayuda a Dios, como dice, llegaron las redes. Y entonces por internet me escuchan decenas y decenas de miles, más que muchos los periodistas que me negaron parte en sus programas y que están ahora en Miami con una sintonía menor de la que yo tengo. Entonces las cosas han cambiado, felizmente podemos decir ahora, se ha formado una conciencia nacional absolutamente independiente y crítica, y está planteada la eventualidad de que sí logremos echar a estos bandidos. La comunidad internacional, mi amigo, que eran todos cómplices y alcahuetas de Maduro y de la chequera de Chávez, sobre todo, ya se han cambiado, felizmente. La administración norteamericana, Clinton, Obama y Bush fueron, digamos, alcahuetes del régimen chavista. Era un régimen petrolero. Quienes se suponían los Bush que podían ayudarnos, ahora como buenos tejanos petroleros, también formaron parte de las roscas a nivel internacional del apoyo al gobierno venezolano. Pero este piazo de loco, ¿entiendes?, que solo representa a la dictadura senil esta de Raúl Castro y a esta casta de ampones militares y civiles llenos de riquezas, mala vida, todo, esos merecen de verdad desaparecer del mapa lo más pronto posible. Prácticamente con la era Chávez se ha creado una generación, Sí. Sí, podemos decir una generación, 20 años aproximadamente, sí, que bueno, muchos han podido tener unas familias que les han dicho, pues, este no es el camino ideal. Otros han caído rendidos a los abrazos de ese primero pseudo comunismo que ha desembocado en lo que ha desembocado. Dice usted, mañana podría sublevarse el ejército, mañana podría caer el gobierno, mañana podrían pasar muchas cosas. Podría ser cuestión de tiempo, podría ser cuestión, sí, de días. Pero, ¿qué futuro le espera a Venezuela en un país que tiene prácticamente pues la industria petrolera obsoleta, las empresas y los organismos exteriores no confían en Venezuela, pocos inversores en estos momentos estarían dispuestos a poner su capital en Venezuela, la economía prácticamente está devaluada? ¿Qué va a ser el mañana de Venezuela? Usted tiene un par de horas que me dé para explicar lo que podemos hacer en los próximos 3, 4, 5 años, 8, 10 Me encantaría, pero no puedo. Pero yo estoy seguro que usted es un hombre inteligente y tiene ese poder de síntesis que lo vamos a entender todo. Déjeme resumirle. El problema de Venezuela no va a ser el económico. Es el régimen político que abra las compuertas de la libertad. Si tenemos la libertad colectiva y somos capaces de inaugurar una democracia auténtica, que no sea un estado de partidos, sino un estado de ciudadanos libres, con separación de poderes, que para nosotros estaba claro desde Francisco de Miranda, hace 2 siglos, o desde los padres de la democracia americana. No es entonces un régimen otorgado. Si usted quiere un inspirador de las cosas que uno puede plantear aquí, el Antonio García Trevijano, una especie de sabio que tienen allí oculto en España y más o menos proscrito, podía usted tener la teoría pura de la libertad, del Estado republicano, que sería un ideal
para nosotros rediseñar el Estado en función de las libertades. Es decir, habla usted de una refundación total del Estado. Porque hay que empezando por nueva constitución, incluso... Por supuesto, pero incluso podemos empezar más modestamente, por una ley orgánica que se vote en un referéndum, una ley orgánica de separación drástica de poderes que separe la nación del Estado. La nación debe poder elegir su representante. El Estado, con un presidente electo por mayoría absoluta también, en doble vuelta, que represente a la mente de la nación, puede tener una autoridad limitada a lo que la nación desde el Poder Legislativo pueda concebir como lícito, digamos, en la nueva etapa de la República. El resto, si usted tiene ese sistema democrático, para lo cual tenemos medianamente una especie de recuerdo deformado, pero recuerdo al fin de que hubo una etapa de democracia de partidos que si usted le quita el de los partidos de Estado y deja las libertades de los 40 años anteriores, de repente a la gente le parecerá innovador esto de una democracia que sea no de un Estado de partidos, sino un Estado de ciudadanos libres y con separación de poderes. Eso es más que posible. Una vez que usted tenga esto, mire, usted da libertad irrestricta de empresas, libertad irrestricta de comercio, la famosa frontera esa hacia el Táchira, que es una frontera viva de millones de habitantes, dinamítela y deje la libre circulación de bienes que nos lleva directamente a la dolarización de hechos, no la dolarización delincuencial que hay ahorita, sino una dolarización espontánea, que por Colombia y los países andinos puedan enviar las gandolas que sean, rueda libre hasta el oriente del país si quieren. La moneda no puede seguir siendo esa moneda para ladrones con 5 tipos de cambio y particularmente el que permite el enriquecimiento de la burocracia, sino una libertad cambiaria absoluta. Permita usted la circulación de 2, 3, 4 divisas. Permita usted que el euro, el dólar norteamericano, el peso colombiano circulen y que el bolívar venezolano sea considerado, una vez equilibrada en el mercado libre, el verdadero poder de esa moneda. Y teniendo usted una afluencia de inversiones que puede lograrse, porque Venezuela es una tierra de gracia. Amigo, yo estoy convencido, por ejemplo, que en esta especie de crisis ya crónica de Europa, habrá muchos capitales y españoles y canarios en particular. Todo eso que usted me está diciendo, me imagino que necesitará gente que lo haga. Pero los responsables de que Chávez esté gobernando ha sido en aquel momento los partidos que gobernaban y se alternaban, la alternancia de poder. Entonces, sí, si usted no confía en la oposición, ¿quién podría hacer ese cambio? Porque es que sobran venezolanos capaces, más allá de esos partidos. Es decir, entonces hay que buscarlo fuera de la oposición. Pero no lo vea dicotómicamente. En esos partidos hay mucha gente buena. Yo aquí, por ejemplo, estoy acompañado, no los vayas a enfocar, por 2 venezolanos, ambos partidarios de la oposición. Pero son venezolanos profesionales que están en el exilio y así hay miles y miles y miles de gente capaces. No hay un pecado original, eras de la oposición. No se trata de eso. Son dirigentes... Los dirigentes de esos partidos han cometido la estupidez de jugar limpio en un sistema político hipercorrupto. Se trata de que, se hagan a un lado, que nuevas promociones de militantes de esos partidos se jueguen por ser electos en sus circuitos electorales. Recuerda que va a ser democrático, no es una dictadura lo que queremos. Cuando caiga el régimen todos los días nos llegan noticias distintas, ¿qué futuro le espera al chavismo? ¿Qué futuro cree que le espera a los actuales dirigentes del país? A muchos de esos chavistas que pueden ser honrados, les espera que se ganen lo que se vayan a ganar en elecciones limpias. ¿Bien? A los chavistas corruptos y a los zampones hay que perseguirlos y reducirlos por la violencia, entre otras cosas porque van a pretender hacer una guerra irregular desde un financiamiento obsceno que tienen para financiar milicias como las actuales y pretenderán tumbar el gobierno. Y sencillamente, si se hacen en armas contra el poder debe aniquilarlos. Porque en política, mi amigo, no hay que andar con medias tintas ni con mensajes equívocos. El chavismo que quiera ser legal, legal será. El chavismo que quiera competir democráticamente, bienvenido sea. El chavismo que se alce en armas será liquidado. ¿Dónde se podría exiliar Nicolás Maduro?
Yo no creo que le guste Cuba porque la primera combatiente, la que desde su cama organiza una de las más grandes redes del narcotráfico, yo no creo que vaya a Cuba, porque él le quita los reales el Raúl Castro, le quita la platita. Ellos tienen muchos millones en la banca islámica, en China quizás, no sé por dónde va a agarrar, pero donde estén, hasta debajo de las piedras pediremos extraditarlos, porque es gente que nos debe. Estoy hablando, mi amigo, de un gasto global que hizo el chavismo en números americanos es 1.400.000 billones de dólares. Para las cifras nuestras, algo así como 1.400 millardos de dólares. Es una cifra que no caben en la cabeza. Eso fue lo que dilapidaron estos vagabundos del poder. Y bien, ¿dónde está esa plata? Está en lo que usted quizás menos espera que yo diga por acá. Es que una vieja élite empresarial nuestra prefirió dejar de producir y meterse a socios en el chanchullo financiero. Y hay los llamados bolichicos, que financian buena parte de nuestra propia oposición. Bolichicos son personajes de grandes apellidos de las grandes familias de Caracas que se asociaron conveniente y oportunamente a los jampones del gobierno y los enseñaron las trapisondas de las triangulaciones, de los bonos basura. Ahí estás, Goldman Sachs. Acaba de comprar 3.000 millones de dólares en bonos del 22, los acaba de comprar por 800 millones de bolívares, en la expectativa de que tengamos que pagárselo después con el sacrificio de una generación completa venezolana. Y bien, esos bolichicos, esa boliburguesía como la llamamos nosotros, porque Banesco no es chavista, él es el gran banco Banesco, es un banco, digamos, de los que quedaron allá haciendo grandes negocios. Por cierto, hay algunos canarios que le fue muy bien inicialmente, Banco Canario, y después le fue muy mal porque Chávez los expropió, como era la manía de él, tirarle la cuerda y después echarle un templón. Porque Chávez era muy mala gente, ¿sabes? dejaba enriquecer y como no le obedecían en alguna maniobra, entonces le quitaban lo que hubieran producido. Con la famosa frase, exprópiese. Exprópiese. Y gente honorable, como por ejemplo, yo soy una víctima indirecta de las expropiaciones de Chávez. Yo siempre produje con la asistencia financiera y la asistencia, ¿cómo se llama?, en productos agroquímicos, etcétera, de Agroisleña, que era una empresa impresionantemente eficiente, a la que acudíamos centenares de miles de productores del campo. Y Chávez de un solo plumazo los expropió y no les pagó. ¿Bien? Entonces, ese deterioro ha implicado con los años que sencillamente todas las empresas fueron sucumbiendo ante la vorágine de esa clase delincuencial que gobernaba. Pero los vivos quedaron entonces enchufados en los grandes negocios, en las grandes y macabras negociaciones por debajo cuerda. Hay, por ejemplo, estos varios bolichicos que se enriquecieron obscenamente con el sistema eléctrico, vendiendo sobrefacturado equipo por 22.000 millones de dólares que no valen ni 2.000. Claro, una parte para el chavista tal, una parte para el ministro tal, etcétera. La propia alimentación, chicos. En Venezuela han hecho un negocio realmente macabro con la alimentación. Tú no es que tienen las divisas y la posibilidad de importar. Entonces ellos compran una parte de los dólares que le dan, compran efectivamente la comida, ¿no?, afuera, ¿no? Pero el grueso de esa fortuna en dólares te la cambian a una tasa de cambio. No crean que me volví loco cuando digo la cifra siguiente. Un dólar oficial vale 10 bolívares. Un dólar para los amigos empresarios, los de la casa, vale 750. Y un dólar para el público vale 6.200 bolívares el día de hoy. ¿Qué economía puede usted hacer? Estamos llegando al final de esta entrevista. Imaginemos que, como decía usted, cae esta noche, se subleva el ejército, cae el gobierno en las próximas horas. Sí, pero el ejército no se va a sublevar si la gente no hace un acuerdo por la vía de la oposición o de la dirección que surja, de que el país todo se alza. Porque se ha alzado por pedazos, hay que juntar todo y alzarse en un solo día. Bien, imaginemos que eso sucede. ¿Ya? Y le dicen mañana, señor Franceschi, queremos que sea usted uno de los constituyentes. ¿Qué les dice? Ya va. De los constituyentes no podía ser porque hay que hacer una etapa constituyente de varios meses que... Pongamos el tramo, lo que sería una junta para después empezar a trabajar en lo que sería la futura constitución. Civil militar de gobierno, una junta civil militar de gobierno. ¿Le gustaría? Yo no podría decir que no,
pero tampoco ando buscando eso. Yo lo que quiero es que los que se ocupen de eso sepan que se les viene encima un país a la yugular si no hacen lo que tienen que hacer. Máxima libertad de mercado, máxima solidez monetaria en base digamos, a la absoluta libertad de cambio y sobre todo libertad colectiva política para una verdadera separación de poder. Si hace eso cualquier junta cívico-militar, yo la apoyo, esté yo o no esté yo. ¿Cuánto hace que no visita Venezuela? Hace 3 años me tuve que ir porque me querían poner los ganchos, me querían meter preso y en mi caso yo no sé si hubiera sobrevivido. Yo tengo un juicio, el señor Diosdado Cabello lo anunció públicamente de que yo era un magnicida, no sé qué cosa, y después ha cambiado su discurso y me pone como ejemplo por mi verbo, digamos, absolutamente intransigente, me trata de usar siempre contra la oposición esta de niños mimados del este caraqueño. Y entonces, bueno, hace su fiesta pues con las divergencias que tenemos en la oposición, pero siempre lo reto a que saque completo la frase que digo, que él, particularmente Diosdado Cabello, va a ir a los Estados Unidos para que lo vistan de anaranjado por lo que le queda de vida, porque es uno de los grandes responsables del tráfico de decenas y decenas de toneladas de cocaína. Y con ella la mujer de Maduro, y con ellas, digamos, buena parte de la cúpula militar, que son todos narcosoles, narcotraficantes. Se llaman narcosoles porque el signo distintivo de los generales son soles. ¿Bien? Entonces los narcosoles es el cartel asociado a la FARC colombiana que les enseñó Chávez a traficar para hacer a la FARC la organización guerrillera más grande y poderosa del mundo, que ni siquiera pudo, a pesar de esos enormes recursos, triunfar en Colombia porque fue derrotada por Uribe, solo que llegó el presidente Santos y los ha salvado últimamente en la mesa de negociaciones. Hemos llegado al final de la entrevista y la verdad que me quedo... ¿Cómo lo lamento, eh? Me quedo Yo creo que podíamos estar una hora más. He escuchado atentamente todo lo que ha dicho. Le puedo garantizar atentamente, pues, tanto en el inicio, lo que ha sucedido, como en ese futuro que espero que sea próximo, el que tenga Venezuela de cambio real. Y la impresión que me llevo, aparte de ser usted un buen orador y un hombre sumamente inteligente, es que como los grandes pensadores está en tierra de nadie, ni en un lado ni en otro, y eso a veces es complicado, pero yo me imagino que yo creo en la fuerza de las ideas. Sí, pero por eso le digo que la independencia, cuando uno tiene las ideas tan claras, uno a estas alturas de la vida se puede permitir estar en tierra de nadie. Yo tengo una sola duda y con esto cierro, no te amenazo con extenderme más. Yo tengo la ventaja que estoy casado con una herreña, o sea, yo estoy en tierra canaria, que para nosotros es una tierra bendita de gente, de inmigrantes que valen oro, y los queremos de vuelta a la reconstrucción del país que tanto querían y que tanto quieren muchos de ellos. Nosotros podemos reconstruir Venezuela en cuestión de muy pocos años. Nos basta es rehacer las instituciones. Todo lo demás viene por añadidura, porque aquella es una tierra bendita. Yo siempre recuerdo cuando llevamos un sobrino a Venezuela y lo llevamos al sur, al Caroní. Aquel muchacho se quedó casi en shock cuando vio el Caroní. Algo así como 2 cuadras de agua que venían pero rodando y rodando, digamos, comparado con los riachuelos de invierno. Ese discurso final que acaba de utilizar recuerda mucho a la época de los 60. Estamos hablando de un país que necesitaba mano de obra y todo por hacer. Tenía tanta riqueza que muchos canarios se tuvieron que ir a construir el gran país que fue Venezuela. Ingenio y trabajo. Y esas 2 cosas las aportaron los canarios. Y entonces los esperamos de nuevo. Vamos a rehacer Venezuela. Usted va a ver que sí es posible. Señor Franceschi, yo espero que salga usted de esa tierra de nadie, al que le he denominado, aunque yo creo que después de todo lo que ha dicho, quédese donde está. Gracias por estar con nosotros, le espero próximamente. Muchas gracias. De esta manera hemos concluido hoy con la entrevista de Mirando al Norte. Nuevos datos, seguimos ocupándonos de Venezuela, a los que les enviamos un saludo afectuoso desde estas islas afortunadas a esa octava isla de tantos hermanos que lo están pasando francamente mal. Ojalá programas como este sigan llegando, no solo desde esta humilde televisión, sino desde otros medios, con otros compañeros que puedan seguir haciendo esta labor. Gracias por acompañarnos. Próximamente volvemos con más invitados, con más protagonistas aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.